Capítulo 15. El recinto del chocolate. Esta es una estancia muy importante, exclamó el señor Wonka, extrayendo un manojo de llaves de su bolsillo e introduciendo una de ellas en la cerradura de la puerta. Este es el centro neurálgico de la fábrica entera, el corazón de todo el sistema, y es tan hermoso. Yo insisto en que mis habitaciones sean hermosas. No puedo soportar la fealdad en las fábricas. Vamos adentro. Pero tengan cuidado, mis queridos niños. No pierdan la cabeza. No se emocionen demasiado. Mantengan la calma. El señor Wonka abrió la puerta. 5 niños y 9 adultos se apresuraron a entrar. Y qué espectáculo más asombroso se presentó ante sus ojos. Lo que veían desde allí arriba era un magnífico valle. Había verdes colinas a ambos lados del valle, y en el fondo del mismo fluía un ancho río de color marrón. Es más, había una enorme cascada en el río, un escarpado acantilado sobre el que el agua rodaba y ondulaba en una capa sólida, y luego se estrellaba en un hirviente espumoso remolino de salpicaduras. Debajo de la cascada, y este era el espectáculo más maravilloso de todos, una masa de enormes tubos de vidrio colgaba sobre el río desde algún sitio del techo, a gran altura. Eran realmente enormes estos tubos. Debía de haber al menos una docena, y lo que hacían era succionar el agua oscura y barrosa del río para llevársela a quién sabe dónde. Y como estaban hechos de vidrio, podía verse fluir el líquido a borbotones en su interior, y por encima del ruido de la cascada podía oírse el interminable sonido de succión de los tubos a medida que hacían su trabajo. Hermosos árboles y arbustos crecían a lo largo de las orillas del río. Había sauces llorones y alisos y altos rododendros llenos de capullos violetas y rosados. En las colinas crecían miles de botones de oro. ¡Miren!, exclamó el señor Wonka bailando enérgicamente y señalando el río de color marrón con su bastón de puño dorado. Es todo de chocolate. Hasta la última gota de ese río es chocolate derretido caliente de la mejor calidad. De una calidad insuperable. Allí hay chocolate suficiente para llenar todas las bañeras del país entero. Y todas las piscinas también. ¿No les parece fantástico? Miren esos tubos. Succionan el chocolate y lo llevan a todas las demás dependencias de la fábrica, donde haga falta. Miles de litros por hora, mis queridos niños. Miles y miles de litros. Los niños y sus padres estaban demasiado atónitos para responder. Estaban aturdidos, alucinados, admirados y maravillados. Estaban completamente desconcertados por el tamaño de todo ello. Miraban todo con los ojos muy abiertos, sin hablar. La cascada es muy importante, prosiguió el señor Wonka. Mezcla el chocolate, lo bate, lo tritura, lo desmenuza. Lo hace ligero y espumoso. Ninguna otra fábrica del mundo mezcla su chocolate por medio de una cascada. Pero es la única manera de hacerlo. La única manera. ¿Y les gustan mis árboles?, preguntó señalándolos con su bastón. ¿Y mis hermosos arbustos? ¿No les parece que son muy bonitos? Ya les dije que detestaba la fealdad, y por supuesto son todos comestibles. Todos ellos están hechos de algo diferente y delicioso. ¿Y les gustan mis colinas? ¿Les gusta la hierba y los botones de oro? La hierba que pisan, mis queridos niños, está hecha de una nueva clase de azúcar mentolado que acabo de inventar. La llamo mintilla. Prueben una brizna, por favor. Es deliciosa.
Automáticamente todo el mundo se agachó y cogió una brizna de hierba. Todos, excepto Augustus Gloop, que agarró un enorme puñado. Y Violet Beauregar, antes de probar su brizna de hierba, se quitó de la boca el chicle con el que había batido el récord mundial y se lo pegó cuidadosamente detrás de la oreja. ¿No es maravilloso?, susurró Charlie. ¿No es verdad que tiene un sabor delicioso, abuelo? Podría comerme el campo entero, dijo el abuelo Joe, sonriendo de placer. Podría ponerme a cuatro patas como una vaca y comerme toda la hierba que hay en el campo. Prueben un botón de oro, les pidió el señor Wonka. Son aún mejores. De pronto el aire se llenó de gritos nerviosos que provenían de Veruca Salt. Esta señalaba frenéticamente el otro lado del río. ¡Miren! ¡Miren allí!, chilló. ¿Qué es? Se está moviendo. Está caminando. Es una personita. Es un hombrecito. Allí, debajo de la cascada. Todos dejaron de comer botones de oro y miraron hacia el río. Tienes razón, abuelo, gritó Charlie. Es un hombrecito, ¿lo ves? Lo veo, Charlie, dijo muy nervioso el abuelo Joe. Y ahora todo el mundo empezó a gritar a la vez. ¡Hay dos! ¡Dios mío! Es verdad. Hay más de dos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué están haciendo? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? Niños y grandes corrieron a la orilla del río para verlos más de cerca. ¿No son fantásticos? Miren, no son más altos que mi rodilla. Su piel es casi negra. Es verdad. ¿Sabes lo que creo, abuelo?, exclamó Charlie. Creo que el señor Wonka los ha fabricado él mismo de chocolate. Los diminutos hombrecillos no eran más grandes que muñecas de tamaño mediano. Habían dejado lo que estaban haciendo y ahora contemplaban desde el otro lado del río a los visitantes. Uno de ellos señaló a los niños, susurró algo a los otros 4 y los 5 estallaron en sonoras carcajadas. ¿Es verdad que están hechos de chocolate, señor Wonka?, preguntó Charlie. ¿Chocolate? ¿Qué tontería es esa?, gritó el señor Wonka. Son personas de verdad. Son algunos de mis obreros. Eso es imposible, dijo Mike TV. No hay gente en el mundo tan pequeña como esa. Capítulo 16. Los Umpalumpas. ¿Dices que no hay gente en el mundo tan pequeña como esa?, se rió el señor Wonka. Pues déjame decirte algo. Hay más de 3000 aquí mismo en la fábrica. Deben ser pigmeos, dijo Charlie. Exacto, dijo el señor Wonka. Son pigmeos, importados directamente de África. Pertenecen a una tribu de diminutos pigmeos, conocidos como los Umpalumpas. Yo mismo los descubrí. Yo mismo los traje de África. La tribu entera, 3000 en total. Los encontré en la parte más intrincada y profunda de la jungla africana, donde el hombre blanco no ha estado jamás. Vivían en casas en los árboles. Tenían que vivir en los árboles, de otro modo, siendo tan pequeños, hubieran sido devorados por todos los animales de la selva. Y cuando los encontré, estaban prácticamente muriéndose de hambre. Vivían de comer orugas verdes, y las orugas tenían un sabor repulsivo, y los umpalumpas pasaban todas las horas del día trepando a los árboles, buscando otras cosas para mezclar con las orugas y tratar de darles un sabor mejor. Escarabajos rojos, por ejemplo, y hojas de eucalipto, y la corteza del árbol bong bong, todas ellas de un sabor repugnante, pero no tan repugnante como el de las orugas. Pobres pequeños umpalumpas. Lo que más les gustaba, más que ninguna otra cosa, eran los granos de cacao, pero no podían obtenerlos.
Un Umpalumpa tenía suerte si encontraba 3 o 4 granos de cacao al año. Pero cómo les gustaban. Soñaban toda la noche con los granos de cacao y hablaban de ellos durante todo el día. Solo con mencionar la palabra cacao, a un Umpalumpa se le hacía agua a la boca. Los granos de cacao, continuó el señor Wonka, que crecen en el árbol del cacao, son los ingredientes que se necesitan para hacer el chocolate. No se puede hacer chocolate sin los granos de cacao. Los granos de cacao son el chocolate. Yo mismo utilizo billones de granos de cacao a la semana en esta fábrica. Y entonces, mis queridos niños, cuando descubrí que los Umpalumpa enloquecían por esta comida en particular, trepé a lo alto de su aldea en los árboles y metí la cabeza por la puerta de la casa del jefe de la tribu. El pobre hombrecillo, de aspecto famélico, estaba allí sentado, intentando comerse un cuenco de orugas aplastadas sin vomitar. Escucha, le dije, hablando por supuesto en idioma umpalumpés. Escucha, si tú y toda tu gente vienen conmigo a mi país y viven en mi fábrica, podrán obtener todos los granos de cacao que quieran. Tengo montañas de ellos en mis almacenes. Podrán comer granos de cacao en todas las comidas. Podrán empacharse con ellos. Hasta les pagaré sus salarios en granos de cacao si quieren. ¿Lo dices de verdad?, preguntó el jefe de los Umpalumpas, saltando de su silla. Claro que lo digo de verdad, respondí. Y también podrán comer chocolate. El chocolate tiene aún mejor sabor que los granos de cacao, porque lleva leche y azúcar. El hombrecillo dio un brinco de alegría y arrojó su cuenco de orugas aplastadas por la ventana de la casa del árbol. Trato hecho, gritó. Vamos, vamos ya. De modo que los traje a todos aquí, a todos los hombres, mujeres y niños de la tribu de los Umpalumpas. Fue fácil. Los traje metidos en grandes cajones donde había practicado algunos agujeros, y todos llegaron a salvo. Son estupendos trabajadores. Ahora todos ellos hablan nuestro idioma. Les encanta la música y el baile. Siempre están inventando canciones. Supongo que hoy los oirán cantar a menudo. Debo advertirles, sin embargo, que son bastante traviesos. Les encantan las bromas. Aún siguen llevando la misma ropa que llevaban en la jungla. Insisten en ello. Los hombres, como pueden ver, solo llevan pieles de ciervo. Las mujeres se cubren con hojas y los niños van desnudos. Las mujeres se ponen hojas frescas todos los días. ¡Papá!, gritó Veruca Salt, la niña que obtenía todo lo que quería. ¡Papá! Quiero un Umpalumpa. Quiero que me des un Umpalumpa. Quiero un Umpalumpa aquí, ahora mismo. Quiero llevármelo a casa conmigo. Anda, papá, dame un Umpalumpa. Vamos, tesoro, le dijo su padre. No debemos interrumpir al señor Wonka. Pero yo quiero un Umpalumpa, chilló Veruca. Está bien, Veruca, está bien, pero no puedo dártelo en este mismo momento. Ten paciencia, por favor. Me ocuparé de conseguirte uno antes de que se acabe el día. ¡Augustus!, gritó la señora Gloop. Augustus, cariño, no creo que debas hacer eso. Augustus Gloop, como habrán podido adivinar, se había deslizado silenciosamente hasta el borde del río, y ahora estaba arrodillado junto a la orilla, bebiendo chocolate derretido lo más deprisa que podía. Capítulo 17. Augustus Gloop se va por un tubo. Cuando el señor Wonka se volvió y vio lo que estaba haciendo Augustus, gritó: ¡Oh no! ¡Por favor! Augustus, por favor. Te ruego que no hagas eso. Mi chocolate no debe ser tocado por manos humanas. ¡Augustus!, llamó la señora Gloop. ¿No has oído lo que te ha dicho el señor Wonka? Aléjate ahora mismo de ese río.
Esto es estupendo, dijo Augustus, sin hacer el menor caso de su madre ni del señor Wonka. Vaya, necesito un cubo para beberlo. Augustus, gritó el señor Wonka, dando pequeños saltos y agitando su bastón. Debes alejarte de allí. Estás ensuciando mi chocolate. Augustus, gritó la señora Glub. Augustus, gritó el señor Glub. Pero Augustus era sordo a todo, menos a la llamada de su estómago. Ahora estaba tumbado en el suelo con su cabeza sobre el río, lamiendo el chocolate como si fuera un perro. Augustus, gritó la señora Glub, contagiarás ese resfriado que tienes a 1.000.000 de personas en todo el país. Ten cuidado, Augustus, gritó el señor Glub, te estás inclinando demasiado. El señor Glub tenía razón. De pronto se oyó un grito y luego el ruido de una salpicadura, y al río cayó Augustus Glub, y en menos de un segundo había desaparecido bajo la oscura superficie. ¡Sálvenlo!, gritó la señora Glub, poniéndose pálida y agitando su paraguas. ¡Se ahogará! ¡No sabe nadar! ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! En nombre del cielo, mujer, dijo el señor Glub, yo no me voy a meter allí. Llevo puesto mi mejor traje. La cara de Augustus Glub volvió a salir a la superficie, cubierta de una capa marrón de chocolate. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!, gritó. ¡Sáquenme de aquí! ¡No te quedes ahí parado!, le gritó la señora Glub al señor Glub. ¡Haz algo inmediatamente! Estoy haciendo algo, dijo el señor Glub, que ahora se estaba quitando la chaqueta y preparándose para zambullirse en el chocolate. Pero mientras hacía eso, el desgraciado muchacho iba siendo succionado y estaba cada vez más cerca de la boca de uno de los tubos que colgaban sobre el río. Entonces, de repente, la intensa succión se apoderó completamente de él, y el niño fue empujado debajo de la superficie y luego dentro de la boca del tubo. El grupo esperó sin aliento en la orilla del río para ver por dónde iba a salir. ¡Allá va!, gritó alguien señalando hacia arriba. Y efectivamente, como el tubo era de cristal, se vio claramente cómo Augustus Glub salía disparado hacia arriba, dentro del tubo, como un torpedo. ¡Socorro! ¡Asesinato! ¡Policía!, chilló la señora Glub. Augustus, vuelve aquí inmediatamente. ¿Dónde vas? No me explico, añadió el señor Glub, cómo ese tubo es lo suficientemente ancho para permitirle el paso. No es lo suficientemente ancho, dijo Charlie Bucket. Dios mío, miren, se está frenando. Es verdad, afirmó el abuelo Joe. Se quedará atascado, anunció Charlie. Creo que sí, dijo el abuelo Joe. Caramba, se ha quedado atascado, dijo Charlie. Es por culpa de su estómago, intervino el señor Glub. Ha atascado el tubo entero, se sorprendió el abuelo Joe. Al diablo con el tubo, gritó la señora Glub, que seguía agitando su paraguas. Augustus, sal de allí inmediatamente. Los que miraban desde abajo podían ver cómo el chocolate burbujeaba en el tubo alrededor del niño, y también cómo se agolpaba detrás de él, en una sólida masa, presionando contra el taponamiento. La presión era terrible. Algo tenía que ceder, y algo cedió, y ese algo fue Augustus. Una vez más salió disparado hacia arriba como una bala en un cañón. ¡Ha desaparecido!, gritó la señora Glub. ¿A dónde va ese tubo? ¡Deprisa! ¡Llamen a los bomberos! Mantenga la calma, ordenó el señor Wonka. Mantenga la calma, mi querida señora. Mantenga la calma. No hay peligro. No hay peligro ninguno. Augustus va a hacer un pequeño viaje.
Eso es todo. Un viaje de lo más interesante, pero saldrá de él en perfectas condiciones, ya lo verá. ¿Cómo es posible que salga en perfectas condiciones?, exclamó la señora Gluck. Lo van a convertir en bombones en 5 segundos. Imposible, gritó el señor Wonka. Imposible, impensable, inconcebible, absurdo. No pueden convertirlo en bombones. ¿Y por qué no, si se puede saber?, gritó la señora Gluck. Porque ese tubo no va a la sección de los bombones, respondió el señor Wonka. Ni siquiera pasa por allí. Ese tubo, el tubo por el que Augustus ha salido despedido, conduce directamente a una sección donde se fabrica una deliciosa crema de fresas recubierta de chocolate. Entonces lo convertirán en crema de fresas recubierta de chocolate, chilló la señora Gluck. Mi pobre Augustus, mañana por la mañana lo venderán por kilos en todo el país. Tienes razón, dijo el señor Gluck. Ya lo sé, contestó ella. No es como para hacer bromas. La reprendió el señor Gluck. El señor Wonka no parece compartir tu opinión, gritó la señora Gluck. Mírale. Se está riendo a carcajadas. ¿Cómo se atreve a reírse de ese modo cuando mi hijo acaba de ser aspirado por un tubo? Usted es un monstruo, chilló amenazando al señor Wonka con su paraguas, como si fuese a ensartarle en él. A usted le parece una broma, ¿verdad? ¿A usted le parece que succionar a mi hijo y llevárselo a su sección de crema de fresas recubierta de chocolate es una magnífica broma? No le ocurrirá nada, dijo el señor Wonka, riendo ligeramente. Lo convertirán en crema de fresas, chilló la señora Gluck de nuevo. Nunca. Claro que sí. Yo no lo permitiría. ¿Y por qué no? Porque el sabor sería terrible, explicó el señor Wonka. Imagínese crema de Augustus recubierta de Gluck. Nadie lo compraría. Claro que la comprarían, gritó indignado el señor Gluck. No quiero ni pensarlo, gritó la señora Gluck. Ni yo, dijo el señor Wonka. Y le prometo, señora, que su hijo está perfectamente a salvo. Si está perfectamente a salvo, ¿dónde está entonces?, exclamó la señora Gluck. Lléveme con él inmediatamente. El señor Wonka se volvió y chasqueó los dedos 3 veces. Al instante apareció un Umpalumpa, como de la nada, y se puso a su lado. El Umpalumpa hizo una reverencia y sonrió, enseñando hermosos dientes blancos. Su piel era casi negra, y la parte superior de su lanuda cabeza llegaba a la altura de la rodilla del señor Wonka. Llevaba la acostumbrada piel de ciervo echada sobre uno de sus hombros. Escúchame bien, ordenó el señor Wonka mirando al diminuto hombrecillo. Quiero que lleves al señor y la señora Gluck a la sección de crema de fresas y les ayudes a encontrar a su hijo Augustus. Acaba de irse por uno de los tubos. El Umpalumpa dirigió una mirada a la señora Gluck y luego estalló en sonoras carcajadas. Oh, cállate, dijo el señor Wonka, contrólate un poco. A la señora Gluck no le parece nada gracioso. Ya lo creo que no, exclamó furiosa ella. Ve directamente a la sección de crema de fresas, le ordenó el señor Wonka al Umpalumpa. Y cuando llegues, con un largo palo empieza a revolver el barril donde se mezcla el chocolate. Estoy casi seguro de que lo encontrarás allí, pero será mejor que te des prisa. Si lo dejas demasiado tiempo dentro del barril donde se mezcla el chocolate, puede que lo viertan dentro del barril donde se cuece la crema de fresas. Y eso sí que sería un desastre, ¿verdad? Mi crema de fresas quedaría arruinada. La señora Gluck dejó escapar un grito de furia. Estoy bromeando, aclaró el señor Wonka, riendo silenciosamente detrás de su barba. No quise decir eso, perdóneme, lo siento. Adiós, señora Gluck, adiós, señor Gluck, adiós, adiós. Los veré más tarde. Cuando el señor y la señora Gluck y su diminuto acompañante se alejaron corriendo,
Los 5 umpalumpas que estaban al otro lado del río empezaron de pronto a saltar y a bailar y a golpear desenfrenadamente unos pequeñísimos tambores. Augustus Gloop, Cantaban. Augustus Gloop, Augustus Gloop, Augustus Gloop. Abuelo, exclamó Charlie, escúchalos. ¿Qué están haciendo? Shh, susurró el abuelo Joe. Creo que nos van a cantar una canción. Augustus Gloop, Augustus Gloop. No puedes ser tan comilón. No lo debemos permitir. Esto ya no puede seguir. Tu gula es digna de pavor. Tu glotonería es tal que inspira horror. Por mucho que este cerdo viva, jamás será capaz de dar siquiera un poco de alegría o a sus placeres renunciar. Y por lo tanto, lo que haremos en tal caso es lo siguiente. La suavidad utilizaremos un medio sutil y convincente. Apresaremos al culpable y con un mágico ademán haremos de él algo agradable que a todo el mundo encantará. Como un juguete, por ejemplo, una pelota, un balancín, una muñeca o una comba, un trompo o un monopatín. Aunque este niño repugnante era tan malo, era tan vil, tan comilón y horripilante, tan caprichoso e infantil, que no perdimos un instante en decidir cuál de sus 1000 vicios era el más importante. La gula sí, era el principal, por ser pecado capital. Y a tal vicio tal castigo. En eso convendrán, amigos. Ya está, decidimos. Ha llegado el día de dar a este niño su justo escarmiento. Le haremos pasar por la tubería, sin dudarlo siquiera un momento. Y pronto verá despavorido que en la sala a donde ha ido a parar cosas extrañas se suceden. Ni sus mañas le ayudarán llegando allí. Oh Augustus, pobre de ti, mas no hay por qué estar alarmados. Augustus no será dañado, aunque sí hemos de admitir que será modificado. Cambiará de lo que ha sido una vez que haya pasado por el chocolate hervido. En el barril poco a poco las ruedas se echan a andar. 100 cuchillos como locos empiezan a triturar lo que hay dentro del brebaje mientras gira el engranaje que la mezcla ha de licuar. Añadimos el azúcar y los demás ingredientes y con el último hervor el chocolate está ardiente. Ya podemos sin temor sacar a Augusto del fuego para asegurarnos luego de que ha cambiado. Sí, señor, ha cambiado. Es un milagro. Este niño que entró grueso en el barril sale magro. Ese niño feo y obeso. Este niño a quien nadie quería cambió de la noche al día, gracias a nuestros desvelos. Todos le quieren, pues ¿quién podría odiar a un riquísimo caramelo? Ya les dije que les gustaba mucho cantar, exclamó el señor Wonka. No son deliciosos, no son encantadores, pero no deben creer ni una sola palabra de lo que han dicho. Son todo pamplinas. ¿Están realmente bromeando los Umpalumpa, abuelo?, preguntó Charlie. Claro que están bromeando, respondió el abuelo Joe. Deben estar bromeando. Al menos espero que estén bromeando. ¿Tú no? Capítulo 18. Por el río de chocolate. Allá vamos, gritó el señor Wonka. Dense prisa a todo el mundo. Síganme a la próxima sección. Y por favor, no se preocupen por Augustus Gloop. Ya saldrá en la colada. Todos acaban por salir. Tendremos que hacer la próxima etapa del viaje en barco. Aquí viene, miren. Una vaporosa neblina se levantaba ahora del río de chocolate caliente, y de la neblina surgió súbitamente un fantástico barco de color rosa. Era un gran barco de remos, con una
proa alta y una popa alta, como un antiguo barco vikingo, y de un color rosa tan brillante, tan fulgurante y vistoso que parecía estar hecho de cristal. Había muchos remos a ambos lados de la nave, y a medida que ésta se fue acercando, los observadores de la orilla pudieron ver que los remos eran accionados por grupos de umpalumpas, al menos 10 de ellos por cada remo. «Este es mi yate privado», exclamó el señor Wonka, sonriendo de placer. «Lo he construido vaciando un enorme caramelo de fresa. ¿No es hermoso? Miren cómo navega por el río». El brillante barco de caramelo de fresa se deslizó hasta detenerse a la orilla del río. 100 umpalumpas se apoyaron sobre sus remos y contemplaron a los visitantes. Entonces, de pronto, por razones solo conocidas por ellos mismos, estallaron en grandes carcajadas. «¿Por qué se ríen?», preguntó Violet Beauregarde. «Oh, no se preocupen por ellos», exclamó el señor Wonka. «Siempre se están riendo. Creen que todo es una broma colosal. Suban al barco. Vamos, deprisa». En cuanto todo el mundo hubo subido a bordo, los umpalumpas empujaron el barco hasta alejarlo de la orilla y empezaron a remar rápidamente río abajo. Tú! Mike te ve», gritó el señor Wonka. «No lamas el barco con la lengua, por favor. Lo único que conseguirás es ponerlo pegajoso». «Papá», dijo Veruca Salt, «quiero un barco como este. Quiero que me compres un barco de caramelo de fresa, exactamente igual al del señor Wonka. Y quiero muchos umpalumpas que me lleven de paseo. Y quiero un río de chocolate. Y quiero... Lo que quiere es una buena zurra», le susurró Charlie al abuelo Joe. El anciano estaba sentado en la popa del barco, y junto a él se hallaba el pequeño Charlie Bucket. Charlie agarraba firmemente la huesuda mano de su abuelo. Estaba muy exaltado. Todo lo que había visto hasta ahora, el gran río de chocolate, la cascada, los enormes tubos de succión, las colinas de caramelo, los umpalumpas, el hermoso barco de color rosa y sobre todo el propio señor Wonka, le había parecido tan asombroso que empezó a preguntarse si era posible que quedasen aún muchas más cosas de las que sorprenderse. ¿A dónde irían ahora? ¿Qué verían? ¿Y qué sucedería en el próximo recinto? «¿No es maravilloso?», dijo el abuelo Joe sonriendo a Charlie. Charlie asintió y sonrió a su vez. De pronto el señor Wonka, que estaba sentado al otro lado de Charlie, alargó el brazo hasta el fondo del barco, cogió un gran tazón, lo hundió en el río, lo llenó de chocolate y se lo dio a Charlie. «Bébete esto», ordenó, «te hará bien. Pareces estar hambriento». Luego el señor Wonka llenó un segundo tazón y se lo dio al abuelo Joe. «Usted también», dijo. «Parece un esqueleto. ¿Qué ocurre? ¿Es que no han tenido mucha comida en casa últimamente?» «No mucha», contestó el abuelo Joe. Charlie acercó el tazón a sus labios y a medida que el espeso chocolate caliente descendía por su garganta hasta su estómago vacío, su cuerpo entero, de la cabeza a los pies, empezó a vibrar de emoción, y una sensación de intensa felicidad se extendió por él. «¿Te gusta?», preguntó el señor Wonka. «Es maravilloso», dijo Charlie. «El chocolate más exquisito que he probado nunca», exclamó el abuelo Joe, chasqueando los labios. «Eso es porque ha sido mezclado en una cascada», le explicó el señor Wonka. El barco siguió navegando río abajo. El río se iba volviendo más estrecho. Delante de ellos había una especie de oscuro túnel, un gran túnel redondo que parecía la boca de una inmensa tubería. Y el río se dirigía directamente a él, y también el barco. «Sigan remando»,
gritó el señor Wonka, saltando y agitando su bastón en el aire. ¡A toda marcha! Y con los Umpalumpa remando más deprisa que nunca, el barco se introdujo en el oscuro túnel, y todos los pasajeros lanzaron un grito de placer. ¿Cómo pueden saber a dónde van?, gritó Violet Beauregarde en la oscuridad. No hay modo de adivinarlo, le contestó el señor Wonka muriéndose de risa. No hay modo de adivinar qué rumbo van a tomar. Imposible averiguar dónde nos van a llevar. O el río a desembocar, ni una luz se ve brillar. El peligro va a llegar. Los remeros a remar se dedican sin cesar, y por cierto sin mostrar signos de querer cesar. Ha perdido la cabeza, gritó uno de los padres, asombrado, y los demás se unieron al coro de aterrados gritos. Está loco, está demente, lunático, chalado, tocado, furioso, maniático. No, no lo está, dijo el abuelo Joe. Enciendan las luces, gritó el señor Wonka. Y de pronto las luces se encendieron y el túnel entero se iluminó, y Charlie pudo ver que realmente estaban dentro de una gigantesca tubería, y que las grandes paredes curvas de la tubería eran de un blanco purísimo y estaban inmaculadamente limpias. El río de chocolate fluía a toda velocidad dentro de la tubería, y los Umpalumpas remaban como locos, y el barco navegaba a toda marcha. El señor Wonka saltaba y brincaba en la popa del barco, y les gritaba a sus remeros que remasen aún más deprisa. Parecía adorar la sensación de navegar a toda velocidad a través de un túnel blanco en un barco de color rosa por un río de chocolate, y palmoteaba y reía y miraba a sus pasajeros para ver si ellos estaban disfrutando tanto como él. Mira, abuelo, gritó Charlie. Hay una puerta en la pared. Era una puerta verde y estaba empotrada en la pared del túnel, justamente por encima del nivel del río. Al pasar por delante tuvieron el tiempo justo de leer lo que estaba escrito en ella. Depósito número 54. Todas las cremas. Crema de leche, crema batida, crema de violetas, crema de café, crema de piña, crema de fresa, crema de vainilla y crema para las manos. ¡Crema para las manos!, gritó Mike TV. No utilizarán crema para las manos. Sigan remando, ordenó el señor Wonka. No hay tiempo para contestar preguntas tontas. Pasaron a toda velocidad delante de una puerta negra. Depósito número 71. Batidores. Todas las formas y tamaños. ¡Batidores!, gritó Veruca Salt. ¿Para qué necesitan batidores? Para batir la nata, por supuesto, respondió el señor Wonka. ¿Cómo se puede batir nata sin batidores? La nata batida no es nata batida a menos que haya sido batida con batidores. Lo mismo que un huevo escalfado. No es un huevo escalfado a menos que haya sido robado en el bosque en plena noche. Sigan remando, por favor. Pasaron delante de una puerta amarilla sobre la cual decía: Depósito número 77. Todos los granos. Granos de café, granos de cacao, granos de azúcar y granos de arena. ¿Granos de arena?, gritó Violet Beauregarde. Tú tienes la cabeza llena de ellos, le soltó el señor Wonka. No hay tiempo para discutir. Sigan adelante, sigan adelante. Pero 5 segundos más tarde, cuando apareció ante ellos una puerta de color rojo brillante, este agitó súbitamente su bastón en el aire y gritó: ¡Detengan el barco!